Hola a todos, como siempre, el saludo cotidiano. Felices Diana y Olga de estar acá al frente de nuestro programa Empleo y Talento. Nosotras queremos hacer un aporte a los profesionales, a los recién egresados de las diferentes universidades, y por eso planteamos temas muy relacionados con sus carreras, con sus expectativas como egresados, también todas sus inquietudes como estudiantes con respecto a lo que sería su mundo laboral, y también temas que tienen relación directa con el desempeño laboral, con el sector productivo. Bueno, de ahí salen un sinnúmero de temas a tratar que hemos venido a lo largo de este año y medio más o menos desarrollando en diferentes programas, unos temas muy relacionados, pero a su vez tratados de manera muy independiente. Hoy igual seguimos en la línea, por supuesto, y entonces hoy tenemos un invitado muy especial, Luis Fernando Reyes Zuluaga. Él es ingeniero industrial y hemos pensado que es bueno hablar hoy, reflexionar sobre las expectativas que se tienen desde que se está en la universidad, una vez egresa, la experiencia profesional, todas esas cosas que el joven tiene en su mente, pero que al momento de confrontarla con la realidad encuentra algunas cosas, digamos, que lo desengañan un poco, porque yo creo que todos los egresados de las universidades, cuando salimos y soñamos en ejercer nuestra carrera, quedamos un poco frustrados con respecto a la realidad, porque la expectativa que tenemos cuando somos estudiantes, seguramente muy soñadores, pensamos que el medio nos va a permitir desarrollar más puntualmente todo lo que hemos aprendido, bueno, etcétera, y cuando llegamos a una realidad, pues nos encontramos con un medio que, si no es agreste, que en algunos casos así es un poco complejo y difícil la adaptación, más o menos. No es pues que estemos sentando acá una teoría con respecto a eso, pero es lo que suele suceder en muchos casos, no en todos. Pero bueno, le voy a ceder la palabra a Diana, mi compañera especial aquí para este programa. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, Olga, de estar contigo como siempre, cumpliendo nuestra cita semanal, esta cita tan importante que busca siempre, como tú decías ahora, aportar al profesional, aportar al universitario, al estudiante desde la experiencia. Hoy muy contenta con el invitado que tenemos. Yo sé que va a ser un programa muy nutritivo para todos, y casualmente hoy recibí la llamada de una profesional que me estaba buscando para que la ayudara con asesoría de gestión de empleo y talento, y ella me decía: ¿tú cómo ves la oferta del ingeniero ambiental hoy en día? Entonces hablábamos ella y yo que, independiente de las carreras, es el talento que cada uno tiene, es su forma de ser, su forma de ver la vida y de vivirla como profesional, como persona productiva en esta tierra, lo que en realidad hace la diferencia. Más allá de las carreras, de los programas académicos, que son muy importantes, ese toque personal es el que nos interesa mucho aquí en el programa. Y como tú dices, no estamos lanzando teorías, pero sí aprovechamos como para investigar, ¿no?, un poquito desde los casos, y darnos cuenta de lo maravilloso que es el mundo del talento, y que no debe ser un impedimento. Tenemos que buscar salidas, tenemos que buscar alternativas, y de eso se trata el programa, de hacerlo de una manera realista, experiencial, pero siempre propositiva. Entonces, segura de que así será este programa, y esperamos que sea muy enriquecedor para todas las personas. Ah, sí, claro, eso es. Bueno, Luis Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Muchísimas gracias a las dos. Desde hace ya un buen tiempo estaba invitado al programa, pero estaba ya agendado. Se me había cruzado pues como con algunas otras cosas. Muy contento como de hablar sobre ese tema, y como lo expresaba ahorita, como lo expresaba Olga, muy importante uno como aterrizar
lo que uno ve en la universidad como práctica o lo que le pintan en la universidad, pues ya aplicado a la realidad y como a la experiencia que conlleva pues estar en el mundo laboral. Sí, ya en el campo profesional, en el desempeño laboral. Sigue habiendo un abismo muy grande entre los contenidos curriculares de los diferentes programas y la demanda de formación en esa área en el sector productivo. Desafortunadamente, aunque ha tratado siempre de establecer un diálogo entre la universidad y el sector productivo, es como la lógica de las cosas, ¿cierto? Perdón. Los programas deben dar respuesta los programas de formación deben dar respuesta a una necesidad de formación que demanda el sector productivo, porque obviamente son los profesionales que se van a desempeñar en las diferentes empresas y obviamente deben llegar con los conocimientos, con las competencias y las habilidades que están demandando los empresarios. Es como la lógica de las cosas. Y además, y digamos que además de ser la lógica, es algo que no, pues a mi modo de ver y sin tener pues como mucha experiencia en el campo, es algo que no estudian las universidades. Digamos, por ejemplo, ¿cuál es el papel de hoy en día de las universidades? Es generar programas de formación para que la gente tome esos programas de formación, distinto a lo que dice Olga, que debería ser contrario, o sea, debería ser investigar cuál es la necesidad regional, hacia dónde se enfoca el campo productivo de la región y con base en eso pues establecer los diferentes programas, ya sean técnicos, tecnológicos o profesionales, que permitan al empresario cubrir esa necesidad. Sería el ideal. Sin embargo, yo también veo que esa situación se puede presentar a nivel de todos los programas académicos regionales, no sé si nacionales, no sé si del mundo, pues creo que es como una situación global dentro de lo poco que conozco al respecto, pero veo que hay unas carreras que se pueden prestar como para ser más versátiles, como para moverse y ajustarse más que otras. Digamos, yo soy psicóloga, yo digo, Dios mío, cada año están saliendo tantos y tantos psicólogos, y aunque la carrera ha tomado mucha importancia, y ahora con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, con la parte organizacional, en fin, ha tomado mucha fuerza y se ha vuelto casi que un requisito, pero aún así, uno dice, Dios mío, pues somos muchos psicólogos, ¿cierto? Pues digamos que la vocación de la región no sabemos si está como tan enfocada hacia el programa, y a mi modo de ver, creo que la ingeniería industrial es como una carrera que uno podría pensar que se adecua, ¿no? Porque puede moverse con el tema industrial, puede moverse con el tema empresarial, puede moverse desde un punto de vista administrativo, desde un punto de vista gerencial, desde un punto de vista industrial, operativo, no sé, me da a mí la impresión que es una carrera que es amplia y que se puede articular. No sé de pronto si tú consideras, Luis Fernando, que sí es así o no. Pero permíteme un minuto, yo quiero hacer una claridad antes, pues, porque igual cuando un programa de formación se va a gestar, se va a crear, debe darse un estudio de mercado, un estudio del entorno, de las teorías de esa área de formación, cómo van, y se analiza pues el objetivo y el deber ser de todos esos programas de formación es dar respuesta precisamente a las necesidades de formación del sector productivo, porque pues no pueden, y en las regiones obviamente, ellos tienen en cuenta las regiones, la zona, el país, todo, ¿cierto? Porque pues no se puede generar un programa en una región que no tiene nada que ver con la vocación de la región, es totalmente contraria, porque pues los egresados definitivamente no tendrían cómo ocuparse. Lo que sucede es que cuando el egresado llega al sector productivo se encuentra con un medio que ya está cambiado, o sea que la dinámica laboral va a una velocidad, la dinámica laboral, la dinámica de la tecnología, la dinámica del conocimiento va a una velocidad tal que cuando el programa ha sido formulado y el joven llega a la empresa, encuentra un panorama que ya se ha cambiado. O sea que la dinámica de actualización
de los contenidos de los programas no solamente dependen de la agilidad con que la universidad actualice sus contenidos, sino también del docente. O sea, es más profundo de lo que uno piensa, porque el docente recibe, es que son muchos aspectos. Yo les voy a plantear como los panoramas, y entonces a partir de ahí tú analizas con la experiencia y miramos. Porque ¿qué sucede? Entonces, el contenido de dar respuesta, el contenido temático de un programa da respuesta a una necesidad del sector productivo, en un momento XY, en un entorno, en un tiempo específico y en unas necesidades, en unos momentos de cómo va el conocimiento, la ciencia, la tecnología, todo. Y todo eso tiene que venir a dar una respuesta que sea coherente y necesaria para el momento. Pero el que transmite el conocimiento, que es el docente, también debería tener todo ese conocimiento del entorno productivo combinado, por decirlo, articulado con esas teorías para poder fusionar y transmitirle al estudiante lo que él necesita para enfrentar un sector productivo. ¿Qué sucede? Esos contenidos temáticos son dinámicos. No es que a usted le dicen una lista de temas que va a desarrollar dentro de X o Y asignatura y el docente así pasivamente lo apropia y llena digamos que unas carpetas de una serie de temáticas y las transmite tal cual, porque es día a día que cambian los contenidos, es una cuestión dinámica. No puede un docente quedarse estático con un contenido cuando la tecnología, la ciencia y todo el conocimiento está moviéndose permanentemente. Entonces la dinámica que utilice el docente para transmitir el conocimiento debe ser muy grande y debe tener un conocimiento permanente de lo que es el entorno, de cómo va el mundo, para dónde va la ciencia, y la ciencia que compete al área puntual que estaba manejando. Y fuera de eso se le suma que esas asignaturas, esos contenidos, esas estructuras curriculares son una suma de materias, cada una aisladas unas de otras, y no hay un discurso ni una relación interdisciplinaria donde al estudiante finalmente le llegue, es que, yo ya sé, a mí me enseñaron matemática, física, química, recursos humanos, todo esto yo lo tomo y lo puedo usar dentro del desarrollo de un proyecto. Sino que en la mayoría de los casos, no estamos diciendo que siempre ocurra así, hay algunas excepciones maravillosas, pero entonces el estudiante ve materia tras materia a lo largo de cada semestre, cada una desarticulada de la otra, que por allá alcanza a ver un diálogo interdisciplinario entre 2 o 3 docentes, porque les tocó ver la asignatura de investigación 1, investigación 2, investigación 3, y eso, cuando el estudiante está de buenas y hay un diálogo entre ellas, pero debería haber un diálogo entre cada una de las asignaturas que forman semestre a semestre, por no decir más de otras temáticas que se pueden combinar, el arte, la música, la pintura, la ingeniería, las matemáticas, todo, porque entonces eso forma unos perfiles muy especiales, como la formación ya muy personalizada. Pero nos falta, yo creo que todavía hay algunas universidades en el mundo que manejan ya unos diseños curriculares como muy personalizados, y se puede hacer, es completamente flexible, pero en la mayoría de los casos no ocurre así. Entonces mira, ¿por qué? Entonces al final el estudiante se encuentra un poco frustrado cuando llega al medio laboral, le dice, bueno, yo me esforcé 5 años, me quemé las pestañas, tan dedicado y tan juicioso, con tanto amor que trabajé, y finalmente me encuentro con un panorama diferente, ¿cierto? Eso es como para recrear un poco como las reflexiones que queremos hacer. Sí, pues, ¿qué digo yo? No,
Relacionado pues como con lo que nos acabas de comentar, es muy acertado. Es un tema de los planes curriculares o de lo que se dicta como en cada carrera. Aplicándolo a mi carrera, pues como les decía en las conversaciones anteriores pues a grabar, mi carrera yo la visualizo de la siguiente: es una carrera necesaria para la región y muy útil. Para mí, a mi modo de ver, la carrera tiene 4 enfoques: un enfoque del talento humano, un enfoque de producción, un enfoque de calidad y un enfoque de finanzas. Cada persona que estudia la carrera ya mira cuál es el enfoque pertinente al cual se le da. Uh-huh. Estamos hablando de la ingeniería industrial. De ingeniería industrial. Entonces cada persona ya lo enfoca, o cada persona tiene la opción, a mi modo de ver, de irse por esas cuatro grandes líneas. ¿Qué evidencia uno en la carrera? Uno evidencia profesores con la formación netamente académica, o sea que estuvieron todo el tiempo en la academia y nunca fueron a la práctica. A esos profesores, a mi manera de ver, y no son malos, pero a mi forma de ver, a esos profesores yo les aprendí menos que a otros que quizás estuvieron en la industria y luego dijeron, bueno, exacto, ya estuve todo el tiempo en la industria, ahora me voy a ir a la universidad. A esos profesores que trabajan en el sector productivo, pero al mismo tiempo en la academia. Exactamente, entonces a ese tipo de profesores quizás, o en mi caso aplica para mí, ¿cierto? No, pero no es regla, muy válido. Pero a esos profesores uno quizás les aprende muchísimo más. Si uno nota, después de que sale de la universidad, la desarticulación que hay como entre materias, lo que dice Olga es verdad. Hay materias que en realidad pueden, o sea, la carrera tiene un plan de estudio y ese plan de estudio va enlazado semestre a semestre. Uno, si no aprueba una materia, muy seguramente el siguiente semestre no puede ver otra asignatura, o sea que de una u otra manera están relacionadas, pero no hay esa relación entre lo que explicaba ya, como entre los docentes, como decir, yo voy hasta acá y la línea que se debe continuar es tal, o sea, no hay como una continuidad. Por eso es que uno termina viendo las materias como si fueran materias independientes. ¿Qué es el ideal o cómo creo yo que está diseñado el plan de estudios de la carrera? Está diseñado para dar una continuidad, que no se hace por ese mismo como problema. O sea, de pronto no hay una continuidad porque hasta acaba la facultad de un docente y acá continúa la facultad del otro, pero entre los dos no se hace como el enlace. Eso es pues como identificando pues el tipo de cosas. Y cuando uno llega al mundo empresarial, uno llega con una expectativa alta de lo que en realidad puede ser el mundo laboral, y eso hace que uno tenga ciertas frustraciones respecto a lo que puede pasar en la vida laboral, que es lo que le pasa a muchos recién egresados, o nos pasa a muchas personas que estamos recién egresadas, aparte de muchas otras cosas pues que confabulan y que están como alrededor de todo el tema, pero eso es como una mirada general de lo que se puede evidenciar en la carrera. Bueno, a mí me parecería bueno que tú, Luisfer, nos contaras como ese primer choque, por decirlo así, ese primer choque, ¿lo recuerdas? ¿Cuál fue ese momento donde dijiste, Dios mío, esto no me lo enseñaron en la U, esto es el mundo laboral, es muy diferente? ¿Recuerdas como esa experiencia en la cual tú tuviste como ese impacto? Sí, digamos que ese primer impacto que tuve yo como profesional fue en mi práctica. Lo que les comentaba muchas veces, para lo que les explicaba ahora, mi enfoque, o de los 4 enfoques que les comenté, el mío es dado hacia el tema de la gestión del talento humano, y es como el lado que más me identificaba. Cuando empiezo a buscar la práctica, porque en la universidad hay que buscar la práctica, empiezo a buscar prácticas relacionadas con el talento humano, pero por factores externos, esos factores son que se contratan más mujeres
que hombres para la parte del talento humano. Sí, increíble que que no es- aún se vea eso. No, exacto, sí, que no porque es somos tan impresionante. diferentes, sí. que no es como un campo donde un hombre sea como muy avenido, porque pues eso ya es como manejo que se le da pues como a la situación. Pero desde ahí empieza pues como ese choque de evidenciar que uno quiere hacer algo y que de pronto no se puede hacer. Yo llego a mi práctica. O romper esquemas. Exactamente. Toca. Yo llego a mi Sí. práctica, no, uno igual los quiere romper, Sí. no dejan que uno lo rompa. Encuentra muchas barreras, de pronto en algún Exactamente. momento será. Exactamente. Y después, bueno, después de eso, entonces ya escojo una práctica enfocada en la parte de producción, en una empresa que se llama Nicole. Porque de confección. definitivamente no encontraste por el tema del género. No solo por el tema del género, quizás porque tampoco había muchas Ya. posibilidades de práctica en el área de gestión del talento Y humano. las que habían tenían ese requisito. Y algunas, sí, algunas tenían ese requisito. Entonces ya por la proximidad de pronto a graduarme, por cumplir el requisito, por todo el tema, ya uno tiende a escoger otra práctica que se acomode. Para mi caso fue una práctica en producción. ¿Y cuál es el primer choque? El primer choque es llegar a la práctica a aplicar conocimientos que uno ha aprendido teóricamente, pero en la realidad. Cuando uno en la práctica, para uno en la práctica todo es ideal. Entonces a mí me tocó en esta práctica hacer toma de métodos y tiempos, movimientos, todo lo relacionado con lo que yo había estudiado en mi carrera, de lo que sabía, pero que en la realidad o que en la práctica es completamente diferente. El método que se aplica es distinto. No es que sea distinto, el método es, digamos, por ejemplo, a mí me toca hacer toma de tiempos para mejorar la producción. Entonces, ¿qué empieza uno a darse cuenta? Uno empieza a darse cuenta, por ejemplo, que hay personas que hacen su labor más rápido que otras. Entonces, digamos, uno iba y dialogaba con los jefes de producción y los jefes de producción le explicaban a uno cosas que a uno no le explican en la universidad. Ejemplo, no, la señora cuando quiere confecciona más rápido, cuando no confecciona despacio. Entonces son cosas difíciles de como profesional determinar o estandarizar porque uno no tiene la experiencia. Entonces, por decir, una persona experimentada como era el jefe que yo tenía en esos momentos me decía, si usted le toma a la persona el tiempo acá, la persona lo va a hacer más rápido, simplemente porque lo están midiendo para aumentar la productividad. Pero si usted luego le mide a esa persona el tiempo desde otro ángulo, se aleja, no se deja ver y le toma el tiempo, la persona puede que trabaje menos. Entonces, digamos que allá utilizaban un sistema de producción en línea o circular, donde hacían pues transitar las piezas por diferentes máquinas y uno veía que algunos se alteraban dependiendo. Entonces, digamos que ese tipo de cosas son las que determinan tu poder llegar a ser como una medición exacta o dar una predicción estimada de lo que puede producir, digamos, un módulo de producción. Y aparte de eso, ahí entonces yo me doy cuenta que lo que a mí me gusta de mi carrera, que es el talento humano, pues aplica en la mayoría de los casos, ¿cierto? Porque todo tiene que ver con las personas, todo tiene que ver Sí, esa área es muy amplia. exacto, todo tiene que ver con el tema de las personas. Entonces, digamos que había momentos donde uno tenía que llegar a exigirle, uno siendo practicante, tenía que llegar a exigirle a una persona que produjera más, porque digamos que el tiempo le daba, lo podía hacer, porque era más ágil, aún sin contar de pronto con las limitaciones de las personas. Entonces son muchos choques, y digamos que en primera instancia ese es como uno de los primeros choques, uno acercarse a la persona a someter o a decirle, vea, es que usted tiene que producir más, o es que usted tiene que hacer más, cuando uno apenas es un simple Sí. egresado. Y lo Entonces, que yo veo también como que en las teorías y sobre todo esa parte, pues son como muy exactas, las descripciones y las definiciones en temas de manejo de personal,
pero al momento de administrar un talento humano sí que es diferente también, porque es que estamos hablando con personas que están en una serie que todos los días en su vida ocurren tantas cosas que afectan tanto esa productividad de la persona, para bien o para mal, ¿cierto? Si está desmotivada, si está enferma, si está contenta, si no está tan contenta, si está, digamos, ha caído en la rutina y en el desánimo, o está animada, o sea, que son cuestiones que prácticamente dependen del estado de ánimo y del carácter de cada persona día a día. Y yo veo, en términos generales he podido pues apreciar que de todas maneras la productividad del talento humano es impactado muy ampliamente y de una manera muy directa por los estados de ánimo de la persona y por las diferentes situaciones que ocurren en la cotidianidad. Seguramente eso ya pues está más que tratado, pero me ha impresionado tanto que afecta a mí todas las cosas. Me parece muy curioso escuchando a Luis Fernando en lo que nos compartes, porque partimos del hecho de que, bueno, tu interés en el ejercicio de la carrera es el área de gestión humana. Pues me gustaría ahorita como saber bien cuál es el enfoque, ¿cierto?, propiamente de tu carrera en esa área, cuál es el enfoque específico. ¿Por qué la pregunta? Porque en lo que tú nos compartes, yo veo que aunque estuviste haciendo una práctica en métodos y tiempos y como en ese enfoque industrial, tuviste contacto con el área de gestión humana, obviamente no administrándola ni de pronto siendo el líder como tal, pero tuviste contacto precisamente con aspectos que para una persona que está interesada en gestión humana los empezó a vislumbrar más allá de unos métodos y tiempos, más allá de como unos procesos industriales. Entonces me genera como la inquietud y por eso me gusta preguntarte, pues para comprender, porque no sé en qué momento el talento humano está mezclado absolutamente en todos los procesos, en todo lugar, desde que hayan seres humanos, el talento humano simplemente son enfoques, si es el tema, digamos, de afiliación, de nóminas, de selección de personal, bueno, pero veo que es muy interesante un enfoque de talento humano aplicado, por ejemplo, a ese tema de métodos y tiempos, cómo logro administrar, lo que tú decías, la motivación del empleado, cómo logro fomentar ese dinamismo y que mis métodos y tiempos sean establecidos como de una manera equilibrada, y que vayamos más allá de la característica de cuando ella lo quiere hacer bien, lo hace bien, y cuando no. ¿Cuál es el reto mío como ingeniero industrial que me fascina la gestión humana? ¿Cuál es mi reto ahí con esa persona, con ese proceso? Entonces se me genera como el interés y la inquietud, porque veo que tuviste como aspectos de gestión humana en esa práctica que era una práctica industrial, ¿cierto? Pero aún así no fue una práctica que estaba enfocada con lo que a ti directamente te gusta. Entonces, ¿cuál es el enfoque como tal de la carrera en gestión humana? Porque esos procesos no están como tan relacionados, digamos, con lo que a ti te motiva y te apasiona en la carrera. No, pues a ver, digamos que aprendí yo en la práctica, o que me quedó como tal de la práctica, el tema que la gestión humana está como transversa a toda la organización, porque independiente de lo que sea, todos los métodos, los procesos, bueno, cierto, están a cargo, están encargados por personas. Digamos que desde la carrera el enfoque que se le da al talento humano es un enfoque administrativo, y es un enfoque más ligado al control pues como de los procesos, al control que tiene. ¿Por qué mi interés, digamos, por el área de talento humano? Es un interés que tengo desde joven, que me ha gustado como relacionarme con las personas, conocer las personas, saber ese tipo de cosas. Y desde mi formación siempre ha estado el interés de saber cómo puedo potenciar como
lo que pueden hacer las personas y dependiendo de cuál sea como la motivación que tengan, ¿cierto? Entonces a raíz de eso pues es como mi interés y todo el cuento. Aunque no era de mi predilección la parte de producción, entonces en esa práctica aprendo que todo lo que se haga en la industria o todo lo que se haga desde la ingeniería industrial va a estar relacionado con las personas. Y eso lo he evidenciado a cada momento de mi carrera. Siempre ha sido mi interés, no he podido profundizar o no he podido estar en esos procesos de gestión humana, que me gustaría pues como liderar o estar en esos procesos, pero he evidenciado que todo tiene que ver con las personas. A raíz de eso, digamos yo entonces, después de eso ya tengo pues como otros procesos y todo, otros trabajos y bueno, ya empieza pues como mi mundo laboral, pero con base en eso también, con base en el gusto por el talento humano, entonces tomo la decisión de estudiar la especialización que estudié, que es la especialización de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Digamos que, ¿cómo les explico? A ver, yo soy tecnólogo industrial. Cuando termino mi carrera tengo la opción de hacer ingeniería industrial, administración industrial. Ingeniería industrial la puedo hacer en el día o la puedo hacer en la noche. Digamos que en ese momento yo tomo mi decisión por costos, porque me salía más económico estudiar ingeniería industrial de día, entonces sigo estudiando ingeniería industrial. Termino mi carrera y todo ese cuento. Cuando se me da la posibilidad después de graduarme de acceder a una especialización, entonces me encuentro con dos especializaciones que eran de todo mi gusto. Una especialización era en calidad, la otra especialidad era en seguridad y salud en el trabajo. Sí. Listo. Me he caracterizado pues como en todo en lo que llevo de vida por hacer grandes amistades, y en uno de los trabajos que tuve hice una gran amistad con la jefe de recursos humanos de Chevrolet Camino. Siempre le manifesté mi gusto acerca de la gestión humana, todo el cuento, y cuando voy a tomar la decisión de estudiar las especializaciones, me gusta recibir consejo, entonces me arrimo donde ella y le pregunto: mira, tengo esta opción, una es especialización en calidad o la otra es la especialización en seguridad y salud en el trabajo. Y ella muy acertadamente me da un consejo que me parece muy viable y me dice: vea, si usted estudia la especialización en calidad, pues es muy buena, todo el cuento, y tiene que ver algo con los procesos que están dentro de la organización. Pero si estudia seguridad y salud en el trabajo, es algo que va ligado directamente a las personas y que puede afectar o no las personas. Entonces me hace pues como esa salvedad, y después de pensarlo, entonces entro como a estudiar esa especialización. Entonces eso a qué me lleva o qué me permite concluir que todo lo que estudiemos o todo lo que vayamos como haciendo va ligado al tema de las personas. Claro, y puede ser desde la óptica que tú lo tomas, y es egresado, y entonces de una vez decide por el enfoque de la especialización, y bueno, va caminando en la búsqueda de ese perfil laboral, ¿cierto? Pero también ocurre al contrario. Entonces las personas empiezan a adquirir una experiencia laboral, y según la demanda ya en su trabajo, entonces la gente busca la especialización, ¿cierto? Exacto. Que también pues es muy válida, pero lo ideal sería eso, ¿cierto? Que la formación venga a enriquecer lo que usted ya está haciendo. Y digamos, he podido, digamos que como experiencia personal, encontrar muy enriquecedor uno hacer una especialización en un tema que uno ya conoce, porque le saca más provecho, ¿cierto? No, y es completamente válido, y digamos en estos momentos también me encuentro como en ese tema. ¿Por qué? Porque digamos que la especialización que termino es de todo mi gusto, pero no tengo la experiencia en el campo, y debería ser como tú dices,
primero enriquecer como la parte laboral y con base en eso pues tomar la decisión de estudiar. Lo que pasa es que se presentan, las situaciones se pueden presentar de las dos maneras. Uno es estar en el campo laboral y escoger una especialización acorde en lo que uno está trabajando, o tener la posibilidad de hacer la especialización por gusto, que es por ejemplo mi caso, o sea, me gustó y la hice. Digamos que cuando yo estudio, eso evidencio de entrada en el grupo o con el grupo de personas que hicimos la especialización. De 19 que estudiamos esa cohorte de especialización, solamente una persona trabajaba específicamente en seguridad y salud en el trabajo. Los demás llegamos por tema de gusto, porque así lo quisieron, porque es el tema de porque ahora, es el porque tema es lo de que se habla en ahora, todas las exactamente. partes, porque la legislación acaba de salir Exacto. hablando del tema. Entonces, Anessa, siguiendo ahí la línea, ahorita antes de que habláramos propiamente de ese tema de la especialización y la experiencia, quería poner acá en nuestra mesa ese tema y ese paradigma, y es la experiencia laboral versus la experiencia profesional. No sabemos si tú has tenido experiencia laboral independiente de tu carrera, o sea, experiencia en el mundo del trabajo, y la experiencia ya propiamente, digámoslo así, en la profesión. Se hacen como ese paradigma, experiencia laboral versus experiencia profesional. Muchas personas tienen muy buena experiencia laboral, pero su experiencia profesional es poca, porque llevan mucho tiempo trabajando, pero en su profesión, digámoslo así, no directamente, que es otra situación para analizar de lo que estamos hablando aquí, que muchas veces la experiencia es como muy diferente una de la otra, y no debería ser como tan abismal la una y la otra. Exactamente, hay todas las razones que exponíamos ahora, y que entonces lo que pasa es que también digamos que no por nada, digamos, se ha sacado unas teorías que dicen, que hablan de la formación a lo largo de toda la vida, a lo largo de la vida. Digamos que tal vez por ignorancia, yo no sé, uno cuando entra a la universidad o cuando termina una carrera, uno dice, bueno, ya, esto pues como aquí concluyó, ya me las sé todas, ya estoy preparado para desempeñar un empleo, ya aquí por mi línea de conocimiento que he asumido yo ya soy el experto, pero resulta que en la realidad uno se da cuenta que nada de eso es, y que igual usted a lo largo de toda su vida tiene necesidad de apropiar nuevos conocimientos, ya sea a través de la educación formal o no importa, o como autodidacta, ¿cierto? Ya la gente se interesa en un tema y por su propia cuenta, salvo si requiere el título, lo debe acreditar el título, porque eso le permite pues poder acceder a un desempeño laboral en esas áreas específicas, ¿cierto? Que se requiere para X cargo, pues que se tenga la experiencia específica y la formación específica también en ese campo. Entonces depende. El medio laboral ahí digamos que es un abanico de posibilidades inmensas y de combinaciones interminables, ¿cierto? Y yo digo que cada profesional va adquiriendo un perfil que es muy particular según su experiencia, su carácter, sus gustos, su formación, y que es a lo largo de toda la vida, eso no para. Hay personas que dicen, no más, estudio no, pues puede ser que a algunos sí nos gusta, digamos, la formación, la educación formal, porque pues tiene un esquema y es muy puntual y abarca y le da a uno unas ideas del alcance de una temática en particular, por ejemplo lo que tú dices, en seguridad y salud en el trabajo, entonces dan todo un enfoque y un panorama que lo ubica a uno en contexto, bueno, pero hay mucha gente que no necesariamente accede a la formación pues profesional formal, sino que es autodidacta, simplemente el tema
según la demanda de su desempeño laboral, lo va llevando a conocer y a estudiar por su propia cuenta una serie de temas que le van permitiendo tener un mejor desempeño laboral, ¿cierto? O se combinan las dos cosas, porque cuando uno tiene entonces el pregrado más 2 especializaciones más tal cosa, puede acceder en algunos casos, no es en todos, a un nivel salarial un poco más alto. Entonces depende de la necesidad y también de la inclinación que uno tenga. ¿Cómo ha sido esa parte en tu carrera? ¿Cómo ha sido tu experiencia laboral, tu experiencia profesional? Pues a ver qué les cuento, ¿no? Digamos que en relación como con la experiencia que hubiese querido tener, no he tenido o no he, bueno, no sé si sea un tema de suerte o cómo decirlo, pero digamos que no he tenido la experiencia o la posibilidad de estar en un sitio que me brinde la experiencia que quisiera tener. Entonces, eso cómo está traducido, cómo lo aplico yo. Yo he estado en varias empresas, pero por poco tiempo. Entonces, por ejemplo, mi primera experiencia después de la práctica, mi primera experiencia es en una agencia de seguros que pertenece a una empresa que se llama Chevrolet Caminos, en el área de cartera. No tenían las habilidades o las competencias necesarias para estar en el cargo, y pues a raíz de eso surgen una serie de inconvenientes y todo el tema. Bueno, después de eso paso en la misma Chevrolet a un tema de un contrato con la policía, a hacer un tema de control a los mantenimientos correctivos y preventivos de los vehículos de la policía. Y también hay un tema, son temas de manejo, o sea, son temas que quizás a uno le permite, digamos, el tiempo adquirir la experiencia, pero no es como proporcional a lo que uno quisiera como en estos cargos. Por ejemplo, o sea, me gustaba lo que hacía, lo hacía con gusto, pero quizás debía enfocarme en otras cosas. O sea, era un cargo que tenía que ver mucho con la parte operativa, pero también que tenía que ver mucho con la parte de atención. O sea, era de manejar un equilibrio. Quizás por mi falta de experiencia, entonces no lo evidencio de esta manera. Me enfoco en el tema del servicio, de servir pues como a todo el tema, y la parte operativa la descuido un poco. Cuando me hacen como el llamado pues a equilibrar el tema, lo equilibro, y ya se presentan pues como otras situaciones que hacen que ya no esté más ahí en Chevrolet. Y después de esto voy a trabajar con un ingeniero civil. Con este ingeniero civil estoy haciendo la parte administrativa gran parte administrativa de las obras que él tiene, y se presenta una problemática, y es que con el cambio de administración, cambia de una alcaldía a otra alcaldía, a él le frenan una serie de contratos por el tema de que este dijo, este no dijo, esto era así, acá había que hacer, pero el señor con el que yo trabajaba, o el ingeniero con el que yo trabajaba, había licitado bajo unas condiciones, y pues bajo esas condiciones había ganado su licitación de una manera correcta y todo el cuento. Y así había que ejecutarlo estrictamente. Y ya por temas políticos a él le paran pues como las obras, y a raíz de eso pues le toca prescindir de algunos empleados, entre esos digamos yo, pues por el tema de los recursos. Usted presenta una queja pública porque no le han permitido tener una continuidad laboral en el área que le gusta. Exactamente. Eso suele suceder. Y bueno, y después de eso entonces viene un tema de que estoy casi un año completo sin la posibilidad de trabajar, haciendo otras cosas para subsistir, para obtener recursos. Y hace más o menos 9 meses, hace más o menos que 7, 8 meses más o menos, vengo trabajando en el área que estoy, en la parte en Parquesoft. Y allí estoy ejerciendo labores como coordinador de proyectos,
y eso me ha permitido pues como generar o vislumbrar como cosas que puedo hacer pues como relacionadas con mi carrera. Entonces digamos que si uno lo pone en un contexto más amplio, la experiencia ha sido poca, la experiencia tanto laboral como profesional ha sido poca por la falta como de posibilidades que he tenido en los diferentes campos. Bueno, y a mí me gustaría hacer un pequeño llamado, porque detrás de cámaras yo he sabido que el ingeniero Luis Fernando que tenemos acá ha sido como decimos nosotros aquí, un berraco. O sea, durante su carrera, y me gustaría que nos compartieras, es una persona muy emprendedora, una persona muy recursiva, una persona de armas tomar. Y eso es un ejemplo también para los estudiantes. Cuéntanos, Luis Fer, tú qué hiciste, qué recursos, qué actividades hiciste durante tu carrera para poder tener ingresos, para poder salir adelante y lucharla. No, pues, a ver, les cuento. Todo el tiempo en la universidad, o la gran parte del tiempo en la universidad, tuve ventas. Entonces vendía oleas, vendía postres, y con este tema me subsidiaba pues como los estudios. Y aparte de eso, mientras estuve en la universidad, trabajé en el Éxito los fines de semana como cajero de fin de semana, y también hacía monitorías en la universidad. O sea, siempre como en busca de mejorar o de tener recursos, porque nunca me ha gustado como depender como económicamente de la persona con la que he vivido todo el tiempo, que es mi mamá, ¿cierto? Entonces, digamos, a raíz de eso, a raíz de formación, de lo que ella me ha enseñado, siempre me ha gustado rebuscarme como mis recursos, o tener mis recursos para no depender como otras personas. Entonces, eso hacía en la universidad, vendía oleas, vendía postres. Y entonces vemos un gran talento, un talento emprendedor, un talento recursivo. Vemos como un enfoque natural hacia generarse unos propios recursos, unas propias condiciones, y entonces es interesante, ¿cierto? Y viendo ya al ingeniero industrial graduado con sus experiencias profesionales y laborales que nos distan mucho de las propias, de las compartidas acá mismo en el programa y de lo que hemos conocido. Digamos que eso es lo normal, ¿no? Como dice Olgui, siempre dice, hay unas excepciones maravillosas, pero lo normal es eso, ¿cierto? Que nos cuesta tiempo enfocarnos, buscar las oportunidades, sí. Y ahí vamos. Eso es un tema que me llama la atención, o sea, tú, Luis Fer, tienes de forma natural un talento independiente de tu carrera, o sea, lo traes tú en las venas, y es ser echado para adelante, es buscarte tus recursos, y es forjar unas condiciones. Terminas una carrera, pero de repente encuentras como que no sabes cómo canalizar todo eso, ¿cierto? Entonces, no sé, le da uno como el sentir quizás que a veces la carrera puede truncar de cierta manera la carrera no sé si es la carrera, como el ejercicio como tal de la carrera o la experiencia pueda como a veces no ser tan positivo para lo que uno ya de forma natural trae, o tú cómo lo ves, o sea, porque ese enfoque tuyo natural, yo me atrevo a decir que no necesita, tú hubieras podido ser abogado, contador, cualquier formación, ya traías un enfoque. ¿Por qué con la carrera, digamos, ese enfoque como que se ha diluido un poco, o cómo es como esa visión tuya? No, o sea, digamos, en ese sentido, sí, muchas veces, o sea, es algo extraño, porque, digamos, eso es, digamos, lo que he reflexionado o he venido reflexionando de un tiempo hacia acá, y es eso, digamos que cuando estaba en la universidad quizás era más activo y hacía más cosas, y ahorita que ya soy profesional soy menos activo, pero ya es, digamos, en relación como con lo que explica Diana, y es que muchas veces el rótulo que uno le pone a la universidad, por decir psicólogo, administrador, en el caso mío ingeniero, entonces ya la universidad lo rótula a uno, y uno ya
hacer otro tipo de cosas, digamos, puede ser como que... Sí, como extraño, pues. No, como más de extraño, como indigno, como si fuera algo, pues como si fuera, como en ese tema indignante. No, es que como yo soy ingeniero, entonces yo ya no puedo hacer eso. Sí. Entonces muchas veces... No le queda hacer ciertas cosas. Exactamente, pero digamos que es el cuento que muchas veces uno mismo se deja como meter. Eso, y es un tema como para que analicemos, porque dentro de lo que hemos podido conocer, hemos conocido en el programa y en nuestra vida, las personas que tienen como un talento hacia el dinero, por decirlo así, a producir dinero, a generar empresa, a generar ingresos, no necesariamente están pegados al tema académico. O sea, hay personas que son profesionales, pero están vendiendo propiedad raíz, un ejemplo, o están haciendo negocios de este tipo, o exportando, qué sé yo, flores, no sé, hay mil cosas que uno dice, pero es porque es un talento específico, es un talento que no depende de una carrera. Entonces, las personas muchas veces dicen, la plata está ahí. En estos días alguien decía, ahí verás si usted sigue estudiando, pues la gente lo dice jocosamente, pero es real. O sea, hay personas que están en peluquería, apenas estudiando una carrera y se ganan 7 millones de pesos, pues digamos no todos los meses de manera constante, pero es un promedio. Sí. Hay incluso taxistas, y pues no es que estemos diciendo dejen sus carreras y dedíquense, no, sino que cuando es un tipo de talento que va como hacia la transacción y hacia este tema, no está ligado a una carrera, o sea, como que no va ligado, y hay muchas personas que tú las ves y están vendiendo, montaron fábricas de crispetas, de como ha visto uno, de jugos, o de X sitio, X almacén, X cosa, y monetariamente le genera más ingresos que un profesional que está aspirando de pronto a ser empleado en X o Y empresa. Esos son es como una característica, me parece a mí, de un talento específico, se genera como es precisamente esa situación. Sí, yo también veo, digamos, un talento muy especial en Luis Fernando, y es la disciplina. Y la disciplina, un profesional disciplinado tiene cabida pues en cualquier área de desempeño laboral, porque pues una persona disciplinada tiene la capacidad también de gestionar su propio conocimiento, de adquirirlo. De hecho, digamos que él se está especializando en el área que le gusta, solo que no se ha dado la oportunidad de poder hacer experiencia justamente en esa área, puntualmente en la de gerenciar el talento humano, ¿cierto? Administrar, gerenciar el talento humano. Pero yo digo que de todas maneras todas esas experiencias le han aportado unas habilidades. La experiencia cuenta muchísimo, es muy necesaria, es muy útil, vale la pena tenerla. Es mejor tener una suma de experiencias, así no sea específicamente en el perfil que desearía o que anhelaría, pero yo digo que estar cesante es más impactante, digamos, negativamente, que estar experimentando hacia el perfil profesional que uno quiere adquirir, que estar experimentando y cogiendo experiencias y nuevos conocimientos, porque van de toda experiencia, todo nuevo conocimiento agranda el perfil profesional. No quiere decir eso que entonces esto no sumó, siempre suma, es un valor agregado que se le va sumando a un perfil. Y como decimos, es que no hay perfiles únicos y perfectos, no hay uno solo, depende del carácter de la persona, depende de las experiencias, depende de las posibilidades y el acercamiento que ha tenido al conocimiento. Y eso es lo interesante también. Entonces, y también una reflexión al final, y es que el que se inventó la bombilla fue que hizo 1000 intentos y todo, entonces le dijeron a él, usted fracasó tantas veces, y él dijo, no, yo nunca fracasé, yo aprendí 1000 veces de no hacerlo, de cómo no debía hacerlo. O sea, yo tuve 1000 aprendizajes, no sé, 1200, algo así, de cómo no debía hacerlo.
Entonces son perspectivas que nos planteamos y como tú dices, la experiencia que tú tienes, has tenido, ha enseñado precisamente esto no, esto sí, por aquí no siempre hay una manera de aprender. No, y cuenta en madurez, uno se va caracterizando, en carácter, en respuesta frente a... Hay una madurez, porque de todas maneras la experiencia laboral da una actitud muy adecuada para responder frente a ciertas demandas mismas de la empresa. Las relaciones interpersonales son vitales en cualquiera que sea el desempeño que se vaya a hacer, porque igual si uno está en un equipo de trabajo, el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, la tolerancia, ¿cierto? El diálogo, todas estas cosas que sí o sí se aprenden de la experiencia profesional, enriquecen y son vitales para poder tener un desempeño en cualquier área de formación, es necesario. Entonces yo pienso que digamos que toda esa suma de experiencias que ha tenido Luis Fernando le han ido sumando a su perfil profesional, muy característico de él, de acuerdo a su carácter también personal, y no es pérdida, es ganancia. Entonces hay que valorarla, hay que apreciarla. Uno quisiera, además, aunque le parezca mucho del 2013 a la fecha, mucho tiempo es nada, pues en realidad 4 años no son mucho tiempo, hasta llega el momento en que, como dicen por ahí, despegan lo que le gusta y se afianza, pero todo esto es ganancia. Entonces yo lo miraría y le recomendaría mirarlo muy positivamente, valorarle, sacarle toda ese jugo a toda esa experiencia que se ha tenido, así no sean de mucho tiempo, pero cuenta, vale. Pierde el miedo, hablar en público no es tan sencillo para algunas personas. De todas maneras, y no es solamente hablar por hablar, demanda pues como una preparación mental, un esquema mental a seguir. Entonces, todo eso le enseña al profesional y lo llena de habilidades que le permiten tener un desempeño pues muy bueno y muy completo, muy amplio, muy interesante, que aporta, de todas maneras aporta y suma, y pues con la especialización pues más aún, porque él le hace el énfasis. Después, cuando empiece a desempeñarse justamente en ese campo, va a ver lo interesante y lo valioso que fue pues ese conocimiento. Lo que sucede es que cuando ya se tiene una experiencia previa en un conocimiento que uno quiere abordar como nuevo, se apropia mucho más conocimiento, porque cuando uno no ha conocido previamente el tema, hay muchas cosas que se pierden precisamente porque usted no las está apreciando, porque no tiene la visión suficiente. Entonces, pues a mí de todas maneras encuentro muy valioso y muy importante esa experiencia. Se llegará al momento con su disciplina y con lo fiel que ha sido al tema que le gusta. Yo estoy segura que un día más temprano que tarde va a tener la oportunidad de poder desempeñarse en esa área que tanto le apasiona y que en realidad es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya el tiempo está como rojo, el bombillito rojo aquí prendido. Bueno, entonces, no sé, esperamos que esta reflexión haya sido de mucho interés para todos nuestros oyentes. Esperamos también con Luis Fernando haber podido llegar a una reflexión interesante para su vida profesional también, que hubiésemos podido aportar en algo para todas sus decisiones de tipo laboral y
y para que pueda tener pues una actitud optimista y tranquila frente a las cosas que se vienen, porque todo es un experimento. Bueno, Dianis, a ti también, qué bueno Sí. haber podido hacer este programa. Sí, muchas gracias a todos y bueno, Luis, por tus palabras de cierre de broche de oro del programa. No, muchas gracias por la invitación. Sí, se aprende mucho y se disfruta mucho como de la experiencia y de dialogar acerca de lo que uno pues como que está haciendo. Muchísimas Listo. gracias. Bueno, Bueno, chao, chao, chao.